Y en vista de que hemos hablado del surgimiento del teatro en Grecia, o el surgimiento de la tragedia, que para el caso viene a ser lo mismo, porque la tragedia fue la primera manifestación del teatro y el origen del teatro o de la tragedia todavía data del siglo V antes de Cristo, llamado también el siglo de Pericles. Esto quiere decir que en ese periodo, que es el periodo que conocemos como el ático o ateniense, bajo ese periodo es que surge el género dramático. El símbolo del teatro, como ya habrás visto, son dos máscaras, una feliz y otra triste, porque representa la tragedia y la comedia, que fueron las dos primeras especies del teatro y las que surgieron en el clasicismo de Occidente. El teatro, como vimos, surgió como culto al dios Dionisio. Estas festividades se llamaban dionisiadas. También los romanos las conocían como bacanales. Caso curioso es que la palabra bacanal hoy en día es sinónimo de orgía y se puede entender porque estas festividades que servían como culto al dios Dionisio, dios del vino, en algún momento se llegaba a un estado de desenfreno y podía pues la cuestión tornarse un poco turbia. Pero el teatro está ligado a estas festividades porque Tespis, a quien se le considera el iniciador del teatro, consideró que de estos cantos que se hacían en esas festividades, cantos que se llamaban ditirambos, ¿no? Cantos en honor a Dionisio, de ahí se podía ejercer una representación de estos cantos. Así es que Tespis trabaja con un actor, es decir, una persona que represente lo que el coro estaba cantando. Así sería más gráfico para quienes escuchan el coro y nada más queda como una mera letra, algo como parte de una rutina que se dice y bueno, a veces no se logra graficar muy bien. Así es que el hecho de que una persona pueda actuar o en este caso representar lo que se estaba cantando por parte del coro sería mucho más significativo para los espectadores. Por lo tanto, es el inicio de el teatro porque ya estamos hablando de una representación, aunque a Tespis se le considera solo el iniciador porque Tespis trabaja con un solo actor. En cambio, a Esquilo ya se le considera el padre de la tragedia porque él ya introduce al segundo actor. Ese es el gran aporte de Esquilo para el teatro. Caso curioso también es que la diferencia entre el teatro clásico y el actual es que en el teatro clásico existía un coro. Este coro estaba integrado por personas que conocíamos como coreutas y que eran dirigidas por un corifeo, es decir, un director del coro. También, caso particular, es que se usaban máscaras. Por ello es que el símbolo del teatro son dos máscaras, no es que sean exactamente rostros, sino son dos máscaras. Ahora, ¿por qué usar máscaras? Bueno, esto se debe a dos razones en particular. La primera, que para ese tiempo el actor no utilizaba un micrófono, obviamente, porque estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Lo que quiere decir que para que su voz pueda llegar a todos, requería de la máscara, ya que la máscara tenía una especie de proyección que hacía que la voz tenga un mayor eco y que normalmente el teatro pues se hacía al aire libre. En cambio, hoy en día, como sabes, en una obra de teatro ya es un lugar acondicionado. Y segunda razón muy importante para el uso de las máscaras es que en la antigüedad no había mujeres que actúen. Es decir, no había actrices, solamente varones. Por lo tanto, ¿quiénes desarrollaban los papeles de mujer? Pues varones mismos. Así es que se usaban máscaras para la diferenciación de sexos, sobre todo en una cultura falocéntrica como la griega, no permitiría que la mujer obtenga un papel protagónico. La mujer podría de repente integrar el coro, ser parte de los coreutas, pero no tener un papel en escenario. Y también algo importante que se empleaba eran los coturnos, que era un calzado elevado. Como el actor debía destacar frente al coro, debía de ser más alto que el coro, obviamente. Si es que para que se pueda ver, utilizaba unos coturnos, es decir, unos calzados con cierta plataforma para que así pueda estar por encima del coro y pueda ser visible. Hoy en día, ¿es necesario los coturnos? No, porque ya hay un escenario. Hoy en día, ¿es necesario las máscaras? Ya no, porque ya hay un micrófono o ya hay un acondicionamiento, un retorno para que así la voz se proyecte a todo el público. ¿Es necesario un coro? No, porque ya se ha dejado esa tradición con la que estaba ligada el teatro al inicio, es decir, ese culto a Dionisio con respecto a los ditirambos, que eran cantos a Dionisio. Como ya sabes, dos elementos muy importantes para el teatro era la mímesis, es decir, la imitación. ¿Qué tanto podía encarnar el personaje el actor? Ese era su gran trabajo, encarnar lo que no es. Por ello, en Grecia, el actor era llamado hipócrita. Oh, momento. Esta palabra hipócrita
es algo despectivo. Claro, es despectivo para nuestra época, lo que significa que esta palabra sufrió un proceso de envilecimiento. Hay palabras que adquieren cierto ennoblecimiento, es decir, que el sentido o el significado de la palabra con el tiempo adquiere mayor nobleza, se hace positivo, o tal vez el significado de una palabra va tornándose negativo con el pasar del tiempo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra hipócrita. ¿A quién se le dice hipócrita? A una persona que no es consecuente con lo que dice, que probablemente no actúa en la misma forma en la que pregona. Por lo tanto, es una persona que finge aquello que en realidad no es. En este caso hay una relación con lo que hacía un actor, pero entendemos la diferencia, porque el actor claramente sabe que está haciendo un trabajo, que en este caso es conmover al público, y el público también cuando lo ve sabe que esto es solamente una representación, pero que no por el hecho de que sea una representación no pueda generar una reflexión en las personas, porque a esto se añade el segundo elemento, que viene a ser la catarsis. La catarsis es un estado de purificación del alma. ¿Cuánto una persona puede reflexionar? Por ello el teatro surge con una intención didáctica, es decir, educar a las personas. ¿Cómo? A través de un hecho triste. ¿Podemos educar con la tragedia? Sí, porque si es que una persona ve una situación lamentable debido a una serie de conductas que han desencadenado un episodio trágico, puede que la persona tal vez diga, si yo tomo la conducta del personaje que estoy viendo en escena, tal vez a mí me vaya a pasar lo mismo que a él. Por esto, reflexiono de acuerdo a lo que veo proyectado. Esto es lo que menciona mucho Aristóteles en este libro, en la poética. Recuerda que la poética, además de establecer los géneros literarios y hacer un intento de teoría literaria, también nos da ciertos detalles sobre el origen de la tragedia y sus características. No olvidemos que Tespis es el que trabajaba con un actor, Esquilo se le considera el padre de la tragedia por introducir al segundo actor, y Sófocles que introduce al tercer actor. Tanto de Esquilo como de Sófocles no sobreviven 7 obras. Esquilo, como ya sabes, Esquilo escribe tragedias, lo mismo que con Sófocles. Sófocles también nos quedan solo 7 tragedias de este autor, y el que, según Aristóteles, es el más trágico de los trágicos es Eurípides. Y ya el padre de la comedia es Aristófanes. Y en torno a lo que hemos visto sobre el teatro, vamos a revisar un minuto bastante interesante que suelta Mao el asesino en contra de Blon. La temática es teatro para el evento réplica y... Aquí que ya se durmieron. ¿Cómo es? ¡Van al aire, Madrid! ¡Dale! Se lo damos en 3, 2, 1. Va a empezar el primer acto. Ya lo saben cómo es para ser exacto. Se abre el telón y empieza la función. ¿Cómo se llama la obra? Eterno subcampeón. Hoy sabes que yo cuando entro con la gente siempre me concentro. Pareces el logo de la comedia cuando veo en el evento, porque te ríes por fuera pero lloras por dentro. Y yo me meto por el viento. Sabes que vengo a darte tu cólera. Te arrancaré la carne y te dolerá. Te quedará el cráneo por el ojo. Eres fantasma de la ópera. ¿Quién? Maldita sea, cuando llega Mau, sabes que siempre desea. Yo soy un actor que sí vale la pena, porque llevo 10 años dominando la escena. Así que ya lo ves, cuando Mau el asesino llega en interés. Yo soy asesino y no soy monótono. Soy actor de teatro, no necesito un micrófono. Última. Esta es la última y ya viene Broadway. Ok, te mando con Cornflakes. Bienvenido al trato, bro, soy de Broadway. ¡Tiempo! Vamos por partes. Mao suele hacer que aquella temática que puede tener cierta complejidad detrás pueda ser asequible para todo el público. Juega con esto de aquellos típicos chistes que suelen decirlo de primer acto ocurre esto, segundo acto ocurre lo siguiente, y a través de esto te va tratando de armar una situación y te dice cómo se llama la obra y termina con un cierre humorístico, ¿no? Con la idea de los actos, porque esa es la estructura de una obra de teatro. Va a empezar el primer acto. Ya lo saben cómo es para ser exacto. Se abre el telón y empieza la función. ¿Cómo se llama la obra? Eterno subcampeón. Hoy Lo de Eterno también incluso jugando con el libro de Blon, ¿no? Eternamente. sabes que yo cuando entro con la gente siempre me concentro. Pareces el logo de la comedia cuando veo en el evento, porque te ríes por fuera pero lloras por dentro.
sutilmente agresivo. No parece un ataque de repente tan contundente, pero lo del logo del teatro que habíamos visto, estas máscaras, una feliz y otra triste, representan claramente las dos manifestaciones o las dos especies del teatro, tragedia y comedia. Sin embargo, como ataque hacia Blon, vendría a ser esa dualidad, es decir, esta forma de alegría y de tristeza que reflejaría Blon ante quedar subcampeón. Indudablemente Blon es una persona con cierto carisma, lo toma de una manera muy deportiva, es más, hasta suele hacer bromas, hace mucha mofa, parodia incluso el hecho de haber quedado en varias oportunidades muy cerca de llevarse algún título, pero apunta a que Blon esté jugando más bien con esta parodia, disfrazando realmente sus emociones, porque indudablemente como cualquier competidor que esté tan cerca, le afecta, ¿no? Entonces trataría de mostrar esta imagen, la de la comedia, como para estar escondiendo realmente la tristeza que conllevaría el sentirse frustrado ante esta situación. Y yo me meto por el viento, sabes que vengo a darte tu cólera. Te arrancaré la carne y te dolerá, te quedará el cráneo por el ojo, eres fantasma de la ópera. En principio acá lo que más se ve es el tema, digamos, del entrega, ¿no? Del delivery, la forma como suelta la palabra. Aunque no podemos dejar de lado que hay cuestiones también de recursos, ¿no? De recursos literarios, por ejemplo, como el caso de la sístole, es decir, este cambio de acentuación. Al decirlo de dólera, es una sístole, es decir, es un cambio de acentuación para que pueda mantenerse rítmicamente con cólera, ¿no? Cólera y dólera. También vemos el tema de la referencia que va hacia lo de El fantasma de la ópera, que si bien es cierto, no es una obra de teatro, el personaje del fantasma de la ópera aparecía en un teatro de ópera, o sea que sigue sosteniendo la temática teatro. Maldita sea, cuando llega Mau, sabes que siempre desea. Yo soy un actor que sí vale la pena, porque llevo 10 años dominando la escena. Así que ya lo ves, cuando Mau el asesino llega en interés. Yo soy asesino y no soy monótono, soy actor de teatro, no necesito micrófono. Última. Esta es la última y ya viene Broadway. Ok, te mando con Cornflakes. Bienvenido al trato, bro, soy de Broadway. Bien, al margen, digamos, de la referencia del caso de Broadway y el juego de estructuras, destaca en principio dos aspectos. La dilogía de la escena, es decir, 10 años dominando la escena, porque un actor claramente dominaría la escena, ya que esa es la estructura, actos y escenas. Pero acá con la referencia hacia la escena del freestyle. Y en cuanto ya a lo de soy como actor de teatro porque no necesito micrófono, ya es claramente la referencia a lo que hemos estado observando, ¿no? Dentro de lo que es el origen del teatro. Es decir, que los actores no usaban micrófonos, sino, como ya habíamos mencionado, el teatro surge en el siglo V antes de Cristo al aire libre, así es que se tenía que utilizar las máscaras, pero no había micrófono. O sea, que pese al tema de las máscaras, definitivamente el actor debía tener una proyección bastante fuerte de voz. Creo que el caso tanto del contexto como del minuto nos den ciertas luces y cierta orientación para conocer al menos un aspecto o diversos aspectos del origen del teatro.